La siguiente lectura es un artículo de revista que se llama De liderazgo transaccional a liderazgo transformacional. Implicaciones para el cambio organizacional. Sus autores son Francois Contreras Torres y David Barbosa Ramírez. El resumen. En el presente artículo de revisión se discute acerca de la importancia del cambio para la evolución y desarrollo de las organizaciones y cómo éste requiere ser abordado por los líderes de una manera distinta a la tradicional, considerando el entorno actual en el que se desempeñan las organizaciones. Se plantea la necesidad de trascender de un liderazgo transaccional más propio de ambientes estables con mayor posibilidad de predicción a un liderazgo transformacional donde la inestabilidad y la incertidumbre son habituales. El propósito de este estudio es describir el cambio organizacional desde ambas perspectivas. Esto es, la clásica en la que se comprende a la organización como una máquina y se presume la estabilidad del contexto, y la tendencia actual en la que se considera la organización como un sistema que a través de la autoorganización logra adaptarse a las demandas de los ambientes cada vez más inestables. Se propone que este enfoque pueda resultar más apropiado dadas las complejas condiciones en las que operan las organizaciones. Introducción. La importancia del cambio organizacional en el desarrollo, evolución y perdurabilidad de las empresas ha sido ampliamente reconocido. En las últimas décadas, el cambio organizacional se ha estudiado desde diversas perspectivas teóricas y disciplinares, lo que ha permitido la consolidación de modelos a los que le subyace una forma particular de concebir la empresa. Así, entender el cambio organizacional en la actualidad implica por una parte reconocer las características que le son propias y considerar la evolución de los modelos que han sido estructurados a partir de las distintas aproximaciones conceptuales. Y por otra, describir con base en los avances teóricos de los sistemas complejos cuáles serían las características de liderazgo que demandan las condiciones actuales del entorno en el que se encuentran inmersas las organizaciones. Con base en lo anterior, se postula que el liderazgo tradicional, más orientado hacia un estilo transaccional centrado en la tarea, puede resultar insuficiente para facilitar el cambio organizacional y que, dadas sus características, el liderazgo transformacional podrá favorecer la adaptación de la organización como sistema a las actuales. Características del cambio organizacional. El cambio en sí mismo posee unas características que deben ser consideradas, pues independientemente del paradigma con el que se aborde, ejercen influencia sobre la organización. Y Del Prado, en el 2017, describe 3 de ellas: la velocidad, la magnitud y la naturaleza del cambio. La velocidad. Señala el autor, es importante en cuanto incide sobre el nivel de ansiedad que experimentan los trabajadores ante el cambio y la resistencia que estos puedan presentar, afectando su respuesta y posterior adaptación a las nuevas condiciones organizacionales. La evidencia ha demostrado que la velocidad de los cambios en la actualidad es cada vez mayor, lo cual implica que las posibles soluciones que se plantean para enfrentarlos tendrán una menor duración, fenómeno que el autor ha llamado el problema del ciclo de vida de las soluciones. En ocasiones, los cambios frecuentes se relacionan con logros a corto plazo. Sin embargo, no se evalúa el efecto que estos tienen a largo plazo, principalmente sobre la percepción de las personas y su capacidad de adaptación. La magnitud. La magnitud del cambio está constituida por 3 elementos:
El volumen, la frecuencia y la complejidad, según Del Prado en 2007. El volumen hace referencia a la cantidad de cambios que se deben enfrentar, no solo en términos de unidades, sino en cuanto a la diversidad. La frecuencia se refiere a la limitada permanencia de un determinado estado o respuesta que ha surgido como consecuencia de un determinado cambio. Un ejemplo de este elemento es el tiempo que transcurre entre el lanzamiento de un nuevo producto y la aparición de una serie de sustitutos. La complejidad hace referencia al grado de variables que conforman y o afectan un determinado cambio. El caso de las integraciones económicas permite ilustrar el alcance de este último elemento, dado que este tipo de integraciones involucra aspectos sociales, políticos, económicos, jurídicos, culturales, ambientales, etc. La naturaleza hace referencia a dos aspectos centrales, cuya base es la forma en que el cambio es percibido por los individuos, lo cual a su vez tendrá relación con la capacidad y conducta del empleado para asumirlo. El primer aspecto se relaciona con la percepción del trabajador frente al cambio como algo positivo, negativo en su vida. El segundo gira en torno a si el individuo considera que el cambio es o no significativo, lo cual, al ser analizado simultáneamente con el aspecto anterior, también determinará la capacidad del individuo para afrontarlo, así como su disposición ante él mismo. Otras características del cambio podemos ver que es incremental, el no planeado, el transformacional y el planeado. El transformacional corresponde a aquellas situaciones en las cuales los cambios surgen en momentos críticos y tienen el potencial de generar modificaciones de gran magnitud. El incremental se relaciona con la velocidad del cambio propuesta por Del Prado 2007 y es considerado por Schermerhorn et al. En 2004 como el más frecuente y menos traumático, dado que es inherente a la evolución natural de la organización. Finalmente, el no planeado y el planeado tiene que ver con la existencia o no de un plan para generarlo o afrontarlo, lo cual no garantiza que los sucesos y acciones puedan llegar a sucederse conforme se ha planeado. Entre otras razones, porque el cambio en sí mismo encierra en mayor o menor medida ciertos grados de incertidumbre que van a incidir en la resistencia que genera en los miembros de la organización. El cambio planificado, énfasis en el rol del líder. En términos generales, los modelos de cambio planificado tienen como propósito asegurar un resultado deseado. Dicha planificación incluye la movilización de estructuras y procesos de tal forma que reduzca al máximo la incertidumbre, se mantenga la estabilidad y se garanticen los resultados preestablecidos por los líderes, quienes son considerados factor clave para el éxito del cambio organizacional. El cambio planificado. La propuesta de Ligo en 1951 permite ver claramente su postura frente al cambio organizacional. Él sugería que este debe darse en etapas, los cuales él denominó. Número 1, descongelamiento. Número 2, surgimiento de nuevos patrones. Y 3, recongelamiento. Como avance de este mismo enfoque, surgieron modelos de cambio planificado como el de Tussman, Newman y Nadler en 1988. Quienes señalaron que los líderes organizacionales deben planear el cambio y desarrollarlo a través de 3 fases. Número 1, contextualización del curso de la estrategia. Número 2, motivación a las personas de la organización con pasión y optimismo. Y número 3, distribución eficaz y eficiente de los recursos morales y materiales que los grupos de interés
requieren para facilitar la transformación. Sin duda alguna, el nuevo líder es considerado un agente de cambio. Como puede observarse desde esta perspectiva, se enfatiza en el rol del líder su responsabilidad como agente de cambio, pues es él quien debe asegurar un resultado positivo. Potter, 1995. Acorde con este abordaje, entre las prácticas de dirección que favorecen los procesos de cambio, está la de comunicar e integrar las conexiones entre los nuevos comportamientos, procesos y estructuras sobre los éxitos de la organización. Medir y celebrar los pequeños logros para consolidar mejoras que apoyen la visión, todo lo cual podrá lograrse con un estilo de liderazgo de carácter transaccional, como se verá más adelante. Número 4. Facilitar la emergencia del cambio y la autoorganización, con énfasis en los procesos de liderazgo. Actualmente se reconoce que los cambios del entorno son más rápidos e impredecibles y que estos a su vez demandan a las organizaciones una mejor capacidad de adaptación. Liderar el cambio es una de las funciones más importantes del líder en la actualidad. Las teorías de cambio existentes resultan insuficientes en cuanto estas siempre son distintas, al igual que las circunstancias con las que se generan los cambios. En tal sentido, el cambio, más que una acción dirigida y planificada por el líder, se convierte en una posibilidad permanente de transformación que permite la adaptación de la organización a las condiciones del entorno en el que el líder desarrolla procesos que le permiten liderar más que dirigir el cambio. El liderazgo hoy como un proceso que potencializa el cambio, así es como se debe de ver. Esta visión actual del cambio organizacional supera la aproximación mecanicista tradicional y responde a una visión moderna de la administración, en la que se asume que la quietud y la resistencia al cambio es precursora de muerte. Pascal Milliman y Gioia, 2002. Desde esta perspectiva, la organización se asume como un sistema complejo que exhibe vida, es decir, que se comporta de acuerdo con las mismas leyes de la naturaleza, que se autoorganiza de forma natural y espontánea, en la que el líder en su interacción con los demás agentes del sistema influye para que emerjan nuevos estados adaptativos que garanticen su supervivencia. En este sentido, el líder puede propiciar el cambio de una manera intencional, pero inevitablemente de su interacción con los demás agentes que lo componen y del entorno emergerán nuevos estados no planeados e incluso espontáneos que no podrán controlar, pero sí visualizar para orientar la transformación del sistema. Comprender la relación entre el cambio y el liderazgo implica necesariamente analizar a los colaboradores, pues ellos son los que a través de su interacción con los demás agentes del sistema favorecen o inhiben los procesos de cambio. Lo anterior precisa que el líder conozca claramente la organización, que comprenda la cultura, las creencias, los valores, el clima y la identidad organizacional para poder construir vínculos en sus diferentes niveles y dimensiones que potencien la comunicación y fortalezcan la creatividad y la innovación. No cabe duda que las características del contexto, tales como el estilo de liderazgo y el clima organizacional, puede afectar la implementación del cambio y como consecuencia influir sobre la forma en que los miembros de la organización reaccionan ante él. Lo anterior precisa que el líder conozca claramente la organización, que comprenda la cultura, las creencias, los valores, el clima y la identidad organizacional
para poder construir vínculos en sus diferentes niveles y dimensiones que potencien la comunicación y fortalezcan la creatividad y la innovación. Número 5, estilos de liderazgo y cambio organizacional. Con base en todo lo anterior, al tratar de configurar un estilo de liderazgo actual orientado hacia el cambio de las organizaciones, entendidas como sistemas complejos, podría decirse que el liderazgo transformacional estaría más acorde con esta nueva perspectiva de cambio, pues una de sus características fundamentales es la de promover el desarrollo de competencias en la organización, en el cual cada uno contribuya al cambio organizacional. Mientras los líderes transformacionales tienen la habilidad de cambiar la perspectiva de sus colaboradores, motivar e inspirar, Bush, 1978, los líderes transaccionales premian a los subordinados por cumplir con las orientaciones dadas. Estos últimos más acordes con la visión tradicional del cambio. Cabe aclarar que los comportamientos del liderazgo transaccional y del transformacional no son excluyentes entre sí. De hecho, pueden presentarse simultáneamente en las prácticas directivas sin afectar un estilo de liderazgo característico. Contrariamente, los líderes transformacionales van más allá de las tareas, lo que los hace ser más efectivos en tiempos de crisis. Esta forma de asumir el cambio puede resultar insuficiente en la actualidad, en cuanto ofrece una visión fragmentada de la organización, en la que se desconocen todos los factores involucrados de manera directa e indirecta con el cambio. El liderazgo transaccional se concentra principalmente en motivar a los trabajadores a través de una relación mediada por la posición que se tienen dentro de la organización. Se fundamenta en comportamientos contingentes basados en la claridad de las tareas, que según sus resultados serán premiados o castigados. En este cuadro comparativo podemos ver claramente las diferencias entre un líder transaccional y uno transformacional. El transaccional pone énfasis en el rol del líder, en el sujeto. A diferencia, el transformacional pone énfasis en el liderazgo, en lo que es el proceso. En el transaccional, el proceso es planificado e intencional. Y en el transformacional, considera los procesos espontáneos y dirigidos. En el transaccional, la organización deliberada para el logro de objetivos evita la incertidumbre, tiene un micronivel, tiene una estructura rígida y estable, tiene un poder centralizado, influencia lineal y vertical, gestiona la diversidad, negocia la generación de innovación. Y en el transformacional tiene una autoorganización para la adaptación, acepta la incertidumbre, es a nivel macro, tiene un sistema flexible y cambiante. El poder no solamente es del líder, está distribuido. Incluso se destacan distintos tipos de liderazgo dentro del personal de la comunidad escolar. Tiene influencia difusa y en múltiples sentidos. Potencia la diversidad y además favorece ambientes propicios para la innovación. Conclusiones. El cambio organizacional, entendido desde el paradigma tradicional, prioriza la posibilidad de prever resultados esperados a través de la planificación y el control. Desde esta perspectiva se presume un ambiente relativamente estable,
en el que los resultados del cambio pueden ser altamente predecibles a través de un liderazgo principalmente transaccional, donde la motivación suele ser más extrínseca, es decir, viene del exterior y responde a modelos operantes e inmediatistas para alcanzar los resultados organizacionales. Esta aproximación corresponde a la concepción clásica tayloriana, en la que el rol del líder es prominente para provocar el cambio planificado y contener o evitar el no planificado, devolviendo siempre la estabilidad a la organización. Por otra parte, si se toma la metáfora de la organización como sistema vivo, Morgan 1998, y se considera el desarrollo de la teoría de sistemas, se prioriza el proceso de liderazgo en el que los líderes son promotores y facilitadores del cambio, asumiendo que el exceso de estabilidad produce un anquilosamiento que puede afectar la supervivencia de la organización. Desde esta perspectiva no se pretende la estabilidad, incluso se consideran líderes eficaces aquellos que logran mantener a la organización en lo que Heifetz et al. 2009 denominan un desequilibrio productivo. Podría decirse que el mayor reto está en que los líderes logren asumir el cambio de una manera distinta. Implica abandonar la pretensión del control total para alcanzar metas rígidamente planificadas, lo cual en el mundo actual resulta cada vez menos probable. Lo anterior también requiere el asumir la organización de manera más integral, considerarla en toda su complejidad en la que la acción intencional del líder, además de tener el efecto esperado, influirá en todo el sistema de diversas maneras, muchas de ellas no consideradas por el líder, pero no por ello sin consecuencias. Asimismo, los comportamientos del líder generarán cambios espontáneos, en virtud de la inevitable interacción entre agentes, algunos de ellos deseables, otros probablemente no. El liderazgo transformacional puede resultar más apropiado, potenciar el cambio a través de las interacciones fundamentadas en la confianza, ejercer un liderazgo en que se fomente la emergencia de nuevos estados y se considere la autoorganización como una posibilidad del sistema para sobrevivir. Esto es, perdurar en condiciones favorables, no solo para la organización, sino también para el sistema más amplio del sector país al cual pertenece. Y pues bueno, esto sería todo. Es una lectura de un artículo de una revista y es lo más importante, ¿no? La diferencia que existe entre un líder transaccional y uno transformacional. Como conclusión, pues vemos que el transformacional es el tipo de líder que según los cambios de la sociedad se requiere. Pues muchas gracias por tu atención, muchas bendiciones y éxito. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye.